Hola, en este segundo video, que es una continuación del ejercicio anterior, agregando unos elementos, lo que vamos a ver es cómo puede influir en el equilibrio químico del problema que estuvimos analizando anteriormente, es decir, una solución o una disolución de un ácido con una constante de equilibrio pequeña. ¿Cómo puede influir en ese equilibrio el hecho de que agreguemos otro compuesto, en este caso una sal con algunas propiedades particulares? Así que vamos a analizar el problema, y de paso para ver cómo uno puede analizar aún sin hacer las cuentas con los números, sino analizar qué ocurre con el comportamiento del equilibrio cuando es afectado por este agregado, que es el que vamos a hacer nosotros. Bien, lo que nosotros estuvimos analizando en el video anterior era cómo, cuando uno tenía una cubeta con agua, donde a esa cubeta con agua agregaba una cantidad de ácido, en este caso ácido fórmico, qué es lo que ocurría con el equilibrio de esas componentes que estaba uno agregando y con el agua. Básicamente lo que ocurría estaba descrito por la reacción química esta, que es que el ácido junto con el agua reaccionaban y daban origen a un ion proveniente del ácido y un hidrogenión que obviamente estaba involucrado en esa reacción química. Estos eran los productos. Lo que yo agregaba originalmente del ácido estaba cuantificado o estaba indicado por esta letra B, que es la molalidad del ácido que agrego. Pero de alguna manera la incógnita era saber qué quedaba cuando se llegaba al equilibrio químico, es decir, cuando dejaban de variar la cantidad de moles de cada especie química presente, qué quedaba adentro de la mezcla de reacción. Obviamente ya uno podía esperar que podían quedar moléculas del ácido que no se disociaban, pero también iba a haber moléculas del ácido disociado cuando se llegara a ese equilibrio, iba a haber hidrogeniones, y obviamente uno podía sospechar que, como esto es agua y en el agua ocurren los procesos de equilibrio químico del agua misma, iba a haber alguna cantidad de oxidrilos dentro de la misma. Para analizar ese problema, lo que nosotros hicimos en el video anterior fue escribir el cociente de reacción, como está acá, y ese cociente de reacción lo escribíamos en términos de las actividades de las diferentes especies químicas. Llegamos a esta expresión y sabíamos que cuando se llegue a la situación del equilibrio, el cociente de reacción tiene que igualar a la constante de equilibrio, y la constante de equilibrio era un dato del problema. En realidad el problema nos daba el pKa, pero del pKa se calcula en forma directa cuánto es la constante de equilibrio termodinámica de esta reacción química, y teníamos esta expresión que está acá. A partir de esa expresión, lo que uno quiere saber es cuánto tiene de cada una de estas especies químicas que están acá adentro. Entonces eso es lo que hicimos, y básicamente la incógnita, en este caso en el cociente de reacción, era cuánto valía la concentración molar de los iones provenientes del ácido. Entonces, para hacer eso, como acá vemos, esta es una ecuación que va a dar lugar a una ecuación cuadrática, y para poder despejar esto teníamos que escribir la ecuación cuadrática en términos de la incógnita, que es lo que está entre paréntesis rojos acá indicado. Eso es lo que hicimos. Con el agregado, que este cálculo se complica. ¿Por qué? Porque en definitiva esta, que es la incógnita, la variable, también interviene en el coeficiente medio de actividad, que está acá y está acá.
Entonces, como intervienen esas cantidades, uno tiene que seguir un procedimiento de resolución que es iterativo, que fue lo que hicimos en el video anterior, hasta poder encontrar finalmente cuánto valía esta incógnita. ¿De acuerdo? El valor final es el producto de varios pasos de iteración en el cálculo, pero lo que obtenemos es cuánto hay de esta especie química cuando se arriba el equilibrio. Por supuesto, como la cantidad que hay de esta especie química prácticamente es igual a la cantidad que hay de hidrogeniones en cuanto a concentración molar, entonces de alguna manera al encontrar eso podíamos encontrar la concentración molar de esto, y teniendo la concentración molar de esto también podíamos calcular el pH de esa solución. ¿De acuerdo? Entonces eso fue básicamente a grandes rasgos lo que se hizo en el video anterior. Ahora el problema lo vamos a extender, y lo que vamos a hacer es vamos a agregar a esta solución una sal, y la sal que vamos a agregar es esta que estoy escribiendo acá, que es nitrato de bario. ¿Ok? Esta sal la voy a agregar acá. ¿En qué cantidad voy a agregar esta sal? Voy a llamar a la cantidad que voy a poner B sal. Es decir, cuál es la cantidad de moléculas del nitrato de bario que voy a agregar, expresada como concentración molar, es decir, como concentración del número de moles de estas moléculas de la sal, multiplicada estas moléculas de la sal, acá esas moléculas de la sal dividida por la masa de agua que hay en el recipiente. ¿Qué pasa cuando uno agrega esas moléculas de agua, estas moléculas de la sal al agua? Lo que ocurre es una reacción en presencia de agua. En presencia de agua aparece una disociación, y la disociación tiene la siguiente forma. Ustedes no tienen por qué saber que esta disociación ocurre, pueden prevenir, digamos, tener una idea de que puede ocurrir, pero no tienen detalles de cómo ocurre esa reacción química, así que no se preocupen, porque cuando planteemos problemas de este tipo se va a describir y se va a contar un poco cuáles son las características de lo que está ocurriendo con eso que uno agrega. En este caso se forman en la solución acuosa, acá entre paréntesis se pone AC para indicar que ese ion de bario en este caso está en la disolución acuosa, más 2 moléculas del ion nitrato que también están en solución acuosa. Entonces lo que ocurre es eso, y lo que yo les voy a dar como dato es que todo lo que yo agregue de esta sal, ¿okay? Todo lo que yo agregue de esta sal de acá, ¿okay? Todo lo que yo agregue se va a disociar, es decir que el equilibrio químico al final de esta sal, solo de esta sal, va a estar completamente corrido hacia los reactivos, es decir, lo que yo agregue de esto, todo se va a convertir en esto. ¿De acuerdo? Eso es lo que les estoy dando como información. Bien, cuántas moléculas yo tengo de cada una, fíjense que por cada molécula que yo agregue de esta sal, se va a producir una molécula de este ion, pero se van a producir 2 moléculas de este ion. ¿Ok? Eso está claro al ver la estequiometría,
y también hay que tener el conocimiento de cómo es la carga de los iones de cada uno de esos grupos, digamos, ¿no? El caso del bario, ¿ok?, tiene una carga positiva igual a +2, y el caso del ion nitrato tiene una carga negativa igual a menos, de manera que al haber uno de estos y dos de estos, que cada uno de estos tiene una carga negativa, digamos, la suma de carga acá es 0, que digamos, de alguna manera está en correspondencia, es natural, porque la sal que agregué era neutra, ¿de acuerdo? O sea, no puede haber aparecido electrones de la nada. Esta es la reacción química que se va a plantear. ¿Y eso qué significa? Que a esta lista de las cosas que yo tenía acá, se agregan que además va a haber iones de bario, y además de eso va a haber iones nitrato. ¿Por qué no pongo la sal como tal? ¿Por qué no pongo estas moléculas de sal? No pongo estas moléculas de sal porque lo que les estoy afirmando de alguna manera es que todo lo que yo ponga de esto va a pasar a convertirse en esto, de manera que moléculas de la sal sin disociar no van a quedar acá dentro, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, uno se pregunta, bueno, está bien, se agregaron estas moléculas, ¿y cómo puede afectar la presencia de estas moléculas que el equilibrio químico del resto de los iones que están acá dentro, en particular el equilibrio químico de esta reacción química de acá arriba, de esta reacción química del ácido, sea modificado por la presencia de los iones de la sal? Ese es el problema que vamos a enfrentar, digamos. Primera pregunta. Uno sabe que acá adentro se agregó esto que está acá abajo, los iones bario y los iones nitrato. Entonces uno puede empezar a especular qué le puede pasar a esos iones nitrato que yo agregué, que conozco cuántos son, porque si yo quiero saber cuál es la molaridad de los iones nitrato, ¿ok?, la molaridad de los iones nitrato, si yo sé cuál es la molaridad de la sal que agregué, o sea, sé cuántos moles de sal agregué por kilogramo de solvente, entonces, evidentemente, fíjense que por cada molécula acá de la sal que yo agregué, se generó un ion de bario. De manera que la molaridad de los iones, perdón, acá quise decir de bario. La molaridad de los iones bario va a ser igual a la molaridad de sal que yo agregué a la solución. Esto es, como por cada molécula de la sal, tengo un solo ion bario, entonces la cantidad de iones bario que voy a tener va a ser igual a la cantidad de la molaridad de la sal que yo agregué a la solución. ¿De acuerdo? Lo mismo puedo hacer con la molaridad de los iones nitrato. Los iones nitrato, ahí lo que tengo que tener cuidado es lo siguiente. Fíjense acá, por cada molécula que yo agregué de la sal, se generaron 2 iones nitrato. Eso significa que la cantidad de iones nitrato va a duplicar la cantidad de sal que yo agregué. Por lo tanto, la molaridad de iones nitrato va a ser 2 veces la molaridad de la sal que yo agregué. Yo en un problema, eventualmente, a ustedes el dato que les estarían dando sería cuánto se agregó de la sal. Entonces, sabiendo cuánto se agregó de la sal, inmediatamente pueden saber cuánto es la cantidad o la molaridad de
iones bario, iones nitrato que hay en la solución. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos un poco qué pasa cuando uno hizo eso. Bueno, evidentemente uno puede empezar a especular qué pasa. Entonces dice, acá tengo un ion bario, pero ya acá arriba, fíjense, yo tengo un ion bario acá, pero me puedo preguntar, ¿y no será posible que el ion bario este, que es positivo, reaccione con los iones oxidrilo que estaban ya en la solución? Es una pregunta. Entonces, uno diría, bueno, entonces lo que me estoy preguntando, si es posible que los iones bario 2+, que están en solución acuosa, se combinen con los oxidrilos, ¿ok? Con los oxidrilos, obviamente para combinarse se tienen que combinar los oxidrilos con los iones bario, y eso daría lugar a tener bario con el grupo hidroxilo 2. Este compuesto de acá, es lo que se conoce como hidróxido de bario. ¿Ok? Entonces, si hice esta especulación, me pregunto, bueno, ¿y qué elemento puedo usar para saber si esto va a ocurrir o no va a ocurrir? O sea, ¿cómo sé que si eso va a ocurrir o no va a ocurrir? Porque si no puede ocurrir, entonces directamente esta cantidad de bario que yo agregué es la misma que se produjo a partir de la sal que yo agregué, no va a afectar, digamos, no se va a unir a ninguna otra cosa. Pero me lo pregunto, ¿esto puede pasar o no puede pasar? Bueno, para hacer eso hace falta buscar datos de lo que se sabe del hidróxido de bario. El hidróxido de bario se podría disociar de esta manera. Y eso es lo que le pasa usualmente a un hidróxido cuando uno lo pone en contacto con agua. Entonces el hidróxido podría disociarse de esta manera. Ustedes ya inmediatamente se dieron cuenta que esta reacción química no es más que esta otra que tengo acá arriba dada vuelta. Es todo lo que tiene. ¿Ok? Ahora, ¿puede pasar esto o no puede pasar? Bueno, para eso necesito tener algún dato de esta reacción química. Del hidróxido de bario, lo que se sabe, o si buscan en la información, en la bibliografía, en internet y demás, es que el hidróxido de bario es una base fuerte. ¿Qué significa que una base sea fuerte? Significa que cuando es puesta en contacto con el agua, se disocia completamente. O sea, toda ella se disocia. Entonces, en ese caso, lo van a encontrar escrito más explícitamente de esta forma. Como diciendo, fíjate vos que cuando tengas esta reacción química, se va a volcar completamente a los productos. Es decir, todo lo que vos pongas de esto se va a venir para acá. Eso es lo que pasa con el hidróxido de bario. ¿De dónde sale esa información? Sale de que busquen en la bibliografía. No es que lo tienen que saber ustedes de memoria. El hidróxido de bario es una base fuerte y por lo tanto, pues se la pone en contacto con el agua, se disocia completamente. Es decir, el equilibrio químico de esta reacción de acá abajo está completamente ida hacia los productos.
¿Esto qué significa? Fíjense la implicancia que tiene este conocimiento que podemos buscar en la bibliografía en la ecuación de arriba. Porque esta ecuación de arriba es la misma que la de abajo, lo único que escrita al revés. Entonces lo que nos está diciendo la información esta es que esta unión de este con este para dar el hidróxido nunca va a ocurrir, o va a ocurrir con una probabilidad muy baja. Es decir, la reacción inversa siempre es probable, pero de hecho se va a volcar completamente hacia acá. Entonces, escrita así o escrita así nos está diciendo la misma cosa. Esto nunca se va a combinar para darnos esto. ¿Ok? Esa es la información importante. ¿Por qué? Porque el hidróxido de bario es una sal, es un hidróxido fuerte. Entonces se disocia completamente. De ahí sacamos la información que esto que estoy planteando acá no va a ocurrir. ¿Ok? Esto de acá no va a ocurrir. Esa reacción no va a ocurrir. De manera que los iones bario se van a mantener en la solución, pero sin reaccionar químicamente con los otros iones o especies químicas que tengo ahí adentro. Fíjense que esto tiene que ver con un ejercicio que se planteó en el tema 11, en la guía de ejercicios de coloquio del tema 11, donde se veía que si yo tengo esta reacción química de acá arriba y tengo esta reacción química de acá abajo, ¿okay? Las dos tienen diferentes, al estar escritas invertidas, tienen diferentes constantes de equilibrio. Esta de acá abajo, si esta tiene una constante de equilibrio que es KB, la de arriba tiene una constante de equilibrio que es 1 sobre KB. KB se suele llamar a la constante de equilibrio termodinámico cuando se trata de una base, por eso constante de basicidad. Entonces, lo que hay que saber de esto es que si esta es un hidróxido fuerte y por lo tanto esta constante de basicidad es muy grande, entonces la constante de equilibrio de esta reacción, que es la unión de los iones de bario y los oxidrilos, va a tener una constante muy chica. Si esta es muy grande, la constante de equilibrio que corresponde a esto va a ser muy chica, que es otra forma de decir lo mismo que había repetido antes. Es decir, esto nunca se va a producir. Nunca significa que se va a producir en una cantidad muy pequeña. Bien, ¿qué otra cosa tenemos acá arriba para analizar? ¿No puede pasar acaso que el ion nitrato se una con los hidrogeniones para darnos un ácido? Es decir, la pregunta que me hago especulando de saber qué le va a pasar a todo lo que hay ahí adentro, porque en el fondo eso es lo que quiero saber, qué va a pasar ahí adentro, entonces puedo plantearme, bueno, no es posible que el ion nitrato se una a un hidrogenión para darme una reacción química, para darme el ácido nítrico más agua. Es decir, no es posible que este ion reaccione químicamente con los hidrogeniones y me dé ácido nítrico y agua. Bueno, ustedes probablemente así, salvo que tengan la idea de que esto ocurra o no ocurra, simplemente habría que tener la información o buscar la información, si es posible que eso ocurra. Y la base para poder encontrar esto es plantear nuevamente o sacar información a partir de la siguiente reacción química. Cuando yo pongo este ácido nítrico en agua
esto puede pasar a ser un ion nitrato más el hidrogenión. Entonces, puedo buscar información acerca de qué tan probable es que cuando yo ponga este ácido nítrico en agua, esto me dé este ion nitrato más el hidrogenión. Cuando ustedes buscan esa información en internet o en la bibliografía o lo que fuera, lo que encuentran es que el ácido nítrico es un ácido fuerte. ¿Qué significa que sea un ácido fuerte? Significa que cuando pongan ácido nítrico en agua, todo este ácido que ustedes agregaron va a volcar el equilibrio hacia acá. Es decir, todo lo que ustedes pongan de esto en agua, todo va a reaccionar y se va a quedar todo en esta forma que son en estos productos. Eso es equivalente a decir que la constante de acidez que corresponde a este equilibrio químico es una constante de equilibrio que es muy grande, muy grande. Entonces, sabemos que cuando pongo esto con esto, todo se vuelve esto. Ahora, ustedes inmediatamente reflexionan y se fijan que esto que está acá, esta ecuación que está acá es la misma que está acá arriba, lo único que invertida. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que puedo usar la información que yo busqué en bibliografía a través de esta ecuación para ver qué le pasa a esto. Y como esto siempre reacciona y el equilibrio está de este lado, todo lo que yo tenga de esto va a estar de este lado, entonces puedo decir que esta reacción nunca va a progresar hacia allá. ¿Ok? Esta reacción nunca va a progresar hacia allá. De hecho, eso lo puedo escribir acá abajo, como que en la ecuación de abajo, todo lo que yo ponga de esto va a estar de este lado en realidad. ¿Ok? Todo va a estar de este lado. De manera que lo de acá, que es lo mismo, nunca va a progresar hacia allá. ¿Ok? Eso formalmente se puede ver también sabiendo que la constante de equilibrio termodinámico o constante de acidez para la reacción de arriba es 1 sobre la constante de equilibrio de la de abajo, y la constante de equilibrio de la de abajo es grande, de manera que esta constante de equilibrio es prácticamente 0, y entonces esta reacción nunca va a ocurrir. ¿De acuerdo? De manera que entonces desechamos que esto pueda ocurrir para este caso. ¿Ok? Si yo hubiera agregado otra sal diferente, tengo que buscar de alguna manera analizar si estas reacciones pueden existir o no. En este caso, esas reacciones de que los iones que produce la disolución de la sal se unan a algo que está adentro de la solución, eso no ocurre en este caso particular. La pregunta es, entonces, ¿hay otra forma en que la presencia de estos iones pueda afectar el equilibrio del ácido débil que tengo en la misma solución? ¿Puede ser que este equilibrio sea alterado por la presencia de los iones de la sal? Esa es la pregunta que me hago. Ya sé que no van a reaccionar los iones directamente con otros iones, o sea que no va a haber otras reacciones químicas. Pero lo que me pregunto es si de alguna manera pueden afectar cuánto va a terminar habiendo de la cantidad de moléculas del ácido ionizado, del ácido débil ionizado, o cuánto va a quedar, cuánto va a afectar la cantidad de hidrogeniones que yo tenga. ¿De acuerdo? Entonces, uno observa y ve la ecuación que define el equilibrio. Yo lo que quiero saber es si la presencia de la sal va a afectar la cantidad de iones del ácido débil que yo tengo. ¿De acuerdo? Y entonces ahí aparece una cosa que hay que notar. Uno diría, bueno, acá esto va, la ecuación con la que obtengo esto
que es esta de acá, para resolverla como la resolví en el video anterior, por etapas de sucesivas aproximaciones, uno diría, bueno, esto, no sé, la ecuación parece la misma. Pero lo que hay que tener en cuenta es una cosa. Fíjense que en esta ecuación interviene el gamma más menos, es decir, interviene el coeficiente medio de actividad. Acá y acá. ¿Ok? Y el coeficiente medio de actividad se calcula, depende, del valor de la fuerza iónica que tiene esta solución. ¿De acuerdo? Y como ustedes saben, la fuerza iónica de esta solución depende de todos los iones que están metidos adentro de la solución. Por lo tanto, al agregar iones de la sal, yo voy a estar alterando la fuerza iónica de la solución. Al alterar la fuerza iónica de la solución, voy a estar alterando el valor de gamma más menos que tengo acá. Y entonces, evidentemente, algún efecto puede tener ese cambio. ¿Cómo puedo, de alguna manera, analizar esos factores? Fíjense que la fuerza iónica sabemos que es un medio de la suma de ¿qué? Bueno, de todas las contribuciones de todos los iones que yo tengo acá adentro. Entonces voy a tener, como tenía antes, al calcularla, los iones provenientes del ácido, la carga de los iones provenientes del ácido al cuadrado por la molaridad de los iones provenientes del ácido dividido la molaridad estándar, más la carga de los hidrogeniones que hay en la solución al cuadrado multiplicada por la molaridad de los hidrogeniones que hay en la solución, más la carga de los oxidrilos que hay en la solución, que sabemos que la molaridad de esos oxidrilos es muy pequeña, o sea que prácticamente esto no va a afectar la fuerza iónica. Pero a estos tres términos que yo tengo acá, tengo que agregar otra cosa. Y lo que tengo que agregar es la contribución a la fuerza iónica de estos iones que se formaron a partir de la sal. Fíjense que esos iones que se formaron a partir de la sal los tengo que incluir. Entonces voy a poner el Z de los iones de bario, que obviamente ese Z es más 2. Fíjense que al estar acá más 2 elevado al cuadrado va a quedar 4, con lo cual uno dice, ojo, porque esto va a tener impacto más grande, porque estos eran todos 1, más 1, menos 1, menos 1, pero esto va a ser 4 al elevarlo al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces uno diría, bueno, puedo sospechar que va a tener un impacto. Y después esto va multiplicado por la concentración molar de los iones de bario que yo agregué, y el otro término que me falta es el Z de los iones nitrato que agregué elevado al cuadrado por la molaridad de los iones nitrato que agregué a partir de la sal. No los agregué yo los iones, sino que los iones se formaron a partir de la sal que agregué. Y ahí termino de escribir la fuerza iónica. Entonces, en esa fuerza iónica lo que yo tengo que tener en cuenta es que se agregó, como lo que dije antes, anticipando esto, lo único que ahora lo escribí, lo reflejé en expresiones matemáticas que me permitan calcularlo, es que se agregó esto, ¿ok? Se agregó un término que uno espera que pueda ser importante. Si por ejemplo a uno le dicen, yo lo que agregué de sal
el B de sal que yo agregué es igual a 0,02 mol por kilogramo, bueno, esos 0,2 mol por kilogramo que yo agregué, cuando los metí al agua, se transformaron en esta modalidad de iones de bario y de nitrato. Fíjense que las modalidades del ion bario va a ser igual al 0,02 que yo agregué de la sal, pero la modalidad de los iones nitrato va a ser 2 veces la modalidad de la sal. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace la cuenta de esto que yo estoy agregando. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza iónica de la sal va a hacer que al modificarse por la presencia de la sal me dé un valor del gamma más menos del ácido. Este gamma más menos es el gamma más menos que interviene en esta expresión, que es la expresión del equilibrio del ácido. ¿De acuerdo? O sea, lo que voy a estar modificando al modificar la fuerza iónica es este gamma más menos, que describe la no idealidad de los solutos de los iones del ácido debido a que la interacción que se produce entre ellos. Pero esa interacción que se produce entre los iones del ácido está afectada por la fuerza iónica de todos los iones que están en la solución. De manera que aparece un efecto de apantallamiento, que es el efecto de apantallamiento que desde el punto de vista de calcular cuánto es ese efecto de apantallamiento, está reflejado en la ecuación de Davis. Entonces, en la ecuación de Davis, cuando yo la calcule, voy a tener acá menos el Z. Y fíjense en la ecuación de Davis. En la ecuación de Davis, acá el Z corresponde a los iguales del ácido, ¿ok? A los iones originados a partir del ácido. O sea, acá no entra la sal en esta parte de la expresión de Davis, ¿ok? Esto es por A, por, y acá entra la raíz de la fuerza iónica menos 0,3 por la fuerza iónica. No se preocupen demasiado de acordarse de memoria esta fórmula de la fuerza iónica, porque siempre que aparezca en un problema va a estar indicada en el propio texto la fórmula. No sirve de nada acordársela de memoria la fórmula, sino que lo que sirve es entender conceptualmente qué uno tiene que poner y entender conceptualmente qué nos está diciendo esa fórmula. Si ahora en esta expresión, por la presencia de la sal, se modificó la fuerza iónica que está ahí, evidentemente se va a ver modificado el gamma más menos. El gamma más menos que corresponde a la interacción de los iones del ácido. Entonces lo que se va a ver modificado es este gamma más menos de acá. La fuerza iónica al agregar las moléculas del ácido va a ser más grande. ¿Por qué sé que va a ser más grande? Fíjense que cada sumando que aparece en la fuerza iónica incrementa la fuerza iónica, porque cada uno de estos términos que contribuyen a la fuerza iónica es positivo. De manera que si yo agrego iones, cada término que agrego debido al agregado de iones incrementa la fuerza iónica. Entonces esta fuerza iónica va a ser más grande que la que tenía cuando no había sal. ¿Y eso cómo afecta el gamma más menos? Cuando uno ve el gamma más menos, lo despeja de la ecuación anterior, el gamma más menos es 10 a la menos, este menos es este menos de acá. Y todo esto que tengo acá va a ir a parar al exponente. Es decir, todo esto que tengo acá va a estar ahí. Se mezclaron un poco las cosas acá. Déjenme
Bueno, déjeme arreglar un poco esto porque acá es con el intentado del... Entonces, todo esto está en el exponente, todo lo que está acá. Entonces, fíjense que al incrementar la fuerza iónica, esta fuerza iónica, todo este número que está acá, todo este número que está acá, en el exponente, al incrementar la fuerza iónica se agranda. Entonces, como eso se agranda y acá tengo 10 a la menos, eso significa que el gamma más menos se va a achicar cuando incremente la fuerza iónica. El gamma más menos se va a achicar cuando yo incremente la fuerza iónica. Ese es el efecto que está teniendo el que yo haya agregado a mi solución las moléculas del ácido. Entonces, analicemos ahora las moléculas de la sal, perdón. Analicemos ahora si el gamma más menos, cuando yo incremento la fuerza iónica, es decir, por el agregado de los iones de la sal, el gamma más menos se achica, ¿cómo afecta eso el equilibrio este? ¿De acuerdo? Para ver eso, lo que voy a hacer va a ser escribir nuevamente la ecuación del equilibrio químico del ácido para analizarlo. Esto va a ser y esto en el equilibrio iguala a la constante de acidez del ácido ese que había puesto ya desde el video anterior. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo por el agregado de la sal aumento la fuerza iónica y por lo tanto este gamma disminuye? ¿Ok? Fíjense que yo puedo reescribir esta misma ecuación haciendo lo siguiente. Fíjense que yo puedo, el paso matemático que voy a hacer va a ser el siguiente. Esto que está acá multiplicando, que es el coeficiente medio de actividad, lo paso del otro lado dividiendo. ¿Ok? Si hago eso, entonces me quedó la ecuación así. Fíjense qué es lo que ocurre con esta ecuación. Cuando el gamma más menos tiene el valor que tenía antes del agregado de la sal, esto daba cierto valor, el gamma más menos este daba cierto valor, y por lo tanto, de acá salía un valor de la concentración de iones provenientes del ácido a partir de esta ecuación con el valor del gamma más menos que salía de esa condición antes de agregar la sal. Pero ahora yo agregué la sal. Al agregar la sal, este valor se achicó. Si este valor se achica al agregar la sal, significa que todo esto que está acá es un número más grande. Y si todo esto que está acá es un número más grande, significa que al agregar la sal, como este número es más grande,
entonces este número va a ser más grande. Este número de acá va a ser más grande. Simplemente de ver la ecuación. Esto es equivalente a que uno hubiera tenido una constante de equilibrio más grande, por lo tanto tiene más productos del ácido, y los productos del ácido son los iones del ácido, igual que los hidrogeniones. Entonces, de alguna manera, al agregar la sal, aumentar, eso hizo que aumentara la fuerza iónica. Al aumentar la fuerza iónica se disminuyó el valor de gamma más menos, eso significa que esto se incrementó, eso significa que entonces la cantidad que yo tengo de iones del ácido, que es esto, cuando agregué la sal, aumenta. ¿Qué pasa? ¿Lo puedo calcular esta cantidad? Sí, la puedo calcular. Puedo calcular la fuerza iónica, a partir de la fuerza iónica calcular el gamma más menos, con la ecuación cuadrática que tengo en la página anterior, con esta ecuación cuadrática, puedo recalcular el valor de esto, ¿ok? Y con eso tengo el nuevo valor. En realidad, para hacerlo exactamente, numéricamente bien, lo que uno debería hacer es, uno obtiene un nuevo valor de esto, con ese nuevo valor de esto va a la expresión de la fuerza iónica, que incluye los valores de esto, tiene que incluirlos acá, y con eso obtiene un nuevo valor de la fuerza iónica, con ese nuevo valor de la fuerza iónica obtiene un nuevo valor del coeficiente medio de actividad, y con ese nuevo valor del coeficiente medio de actividad vuelve a recalcular la cantidad que tiene de estos iones del ácido, y así hasta que en dos pasos sucesivos de lo mismo. Eso sí, uno quiere hacer la cuenta exacta, estricta matemáticamente, pero acá lo que nos estamos planteando es hacer un análisis semi-cuantitativo o cualitativo. Lo que estamos queriendo prever es qué va a pasar con la concentración de iones del ácido. Y lo que va a pasar cuando agregue la sal es que se incrementa la fuerza iónica, disminuye el coeficiente medio de actividad, y en la expresión del equilibrio químico del ácido, ese efecto se hace sentir. Se hace sentir la presencia de la sal. Por más que la sal los iones de la sal no estén reaccionando con nada, el efecto de la interacción entre los iones del ácido se modifica, y por lo tanto se hace sentir en el equilibrio químico del ácido. Y ese equilibrio químico hace que se vuelque hacia que aumente la cantidad de iones del ácido que tengo. No obstante eso, hay una cosa interesante para analizar con esto mismo, y es lo siguiente. Fíjense, cuando uno quiere calcular el pH, uno calcula el pH como menos el logaritmo de la actividad de los hidrogeniones. Esa es la forma de calcular el pH. No se olviden que habíamos mostrado que la molaridad de los hidrogeniones era prácticamente igual a la molaridad de moléculas del ácido que yo tenía. Eso venía porque básicamente en la página anterior, la cantidad que yo tenga de esto, por cada molécula que se disocia, por cada molécula de estas que se crea una de estas. Y el agua no influye mucho en ese equilibrio. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ver que esto es prácticamente igual a esto. De manera que cuando escribo el pH, tengo esa expresión la puedo escribir también como, déjenme borrar, la puedo escribir también como gamma más menos, como lo hicimos en el video pasado, por la molaridad de los iones hidrogeniones dividido betita.
Entonces, uno se pregunta, cuando agregué la sal, ¿qué le pasa al pH de la solución? Fíjense que, por lo que acabo de decir acá, cuando agregué la sal, esta cantidad que es igual a esto, es decir, que es igual a esto, esta se incrementa. Pero acabo de decir también que el gamma más menos, que interviene acá, por el aumento de la constante de la fuerza iónica, disminuye. Entonces estoy teniendo que esto aumenta, pero esto disminuye. Entonces, ¿cuál es el efecto en esto? En el pH del agregado de esa sal. Bueno, eso se puede ver bien, de nuevo recurriendo a la ecuación de arriba, la ecuación del equilibrio químico este. Fíjense que esa misma ecuación la puedo escribir de la siguiente forma. Es la misma ecuación, lo único que acomodé con esta ecuación que tenía arriba. La única diferencia es que reemplacé la molaridad de los iones del ácido por lo que tiene el mismo valor que la molaridad de los hidrogeniones presentes, acá y acá. Pero además, este gamma más menos lo acomodé acá adentro, ¿ok? Para que me resultara práctico para el análisis que voy a hacer. Entonces, lo que se ve de esta expresión es que esta cantidad multiplicada por esta, que es lo que entra como argumento para calcular el pH, ¿okay? Esta cantidad de acá, por la presencia de la sal, prácticamente no se modifica. Es decir, la ecuación que tiene que cumplir es prácticamente lo mismo. Ustedes dirán, bueno, es cierto, pero fíjate que vos acá en el denominador no tenés gamma por B, por la molaridad de los hidrogeniones, sino que tenés simplemente la molaridad de los hidrogeniones. Esta se incrementa un poco, es cierto. En este análisis no es exacto, sino que es semi-cuantitativo. Pero lo que quiero decir es que esta ecuación que debe cumplir esto, prácticamente no se ve alterado por la presencia de los iones. De manera que esta cantidad, al agregar yo los iones provenientes de la sal, esta cantidad va a tener el mismo valor que antes. ¿Y eso qué significa? Si esta cantidad no va a cambiar por el agregado de los iones, esto no va a cambiar por el agregado de los iones, y por lo tanto el pH de la solución no se va a ver alterado por el agregado de esta sal que agregué. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, todas estas cuentas uno las puede hacer matemáticamente y sacar los números exactos con esos procedimientos iterativos y demás. Sin embargo, vean que también uno puede hacer predicciones a partir del análisis de las expresiones que están en juego, predicciones acerca de si algo va a aumentar o no va a aumentar. A veces no es tan fácil hacerlas y realmente hay que hacer las cuentas y ver qué pasa. Pero hay casos como este, donde uno ya tiene una predicción de qué va a pasar con la molaridad de los iones del ácido, la molaridad de los hidrogeniones y qué va a pasar con el pH ya con el agregado de este tipo de sales. Hay otras sales y de eso hay algún caso que ustedes tienen en la guía de coloquio, donde esas sales que uno agrega pueden interaccionar con los otros equilibrios químicos. Acá hicimos todo este análisis para ver que no interaccionaban los iones de esta sal con los iones, no interaccionaban, quiere decir no reaccionaban químicamente con los iones del ácido que estaban presentes.
Sin embargo, afectaban su equilibrio químico en este caso. Hay otros casos donde la sal que uno agrega puede interaccionar. Este tipo de sal que estuvimos estudiando acá, ese caso ustedes lo vieron en química analítica, en química general. Y es el caso de que cuando uno agregaba una sal al equilibrio del ácido, y esa sal tenía estas propiedades que se describieron acá, y ustedes llamaban que esa sal era neutra. No neutra por la carga, era neutra porque no afectaba los equilibrios o no reaccionaba químicamente con las otras especies químicas, ¿ok? Con las especies químicas que eran productos del ácido. Entonces ese caso ya lo vieron, pero hay otras sales que uno puede agregar que interaccionan con el equilibrio químico del ácido y eso complejiza un poco la situación. Entonces, este es un caso particular en este ejemplo. Bueno, esto es lo que quería ilustrarles, cómo, digamos, sin hacer las cuentas precisas, uno puede usar un análisis de estas expresiones del equilibrio químico para tratar de tener una idea de lo que va a ocurrir cuando haga ese agregado a esta solución. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es todo. Simplemente es un tema muy amplio, uno puede hacer muchos ejemplos, diferentes ejemplos, pero vean que todo se basa en las mismas relaciones del equilibrio químico que presentamos en el tema 11 de la semana pasada. ¿Ok? Entonces todo se basa en eso y en cómo escribir las actividades de las diferentes especies químicas en las fases en que puedan estar. Bueno, muchas gracias y suerte.